haciendo el equilibrio de los nudos en X para poder encontrar los momentos de diseño en X. ¿Sí? Hicimos el equilibrio de los nudos para la dirección Y, para encontrar los momentos de diseño en la otra dirección, ¿sí? Porque es un cuerpo espacial, entonces una dirección en X y otra dirección en Y. ¿Está bien? Después encontramos los recuerdos espaciales del diseño, con todo lo que venimos hablando, ¿sí? Los máximos y los mínimos. Máximo y mínimo. Y encontramos el diseño flexional, con el mayor momento de los dos y el mínimo esfuerzo axial, que es el que me genera mayor demanda de armadura del diseño flexional. ¿Bien? Eso, después entramos en el ábaco y encontramos una cuantilla total. Ya acá habíamos trabajado con el concepto de la cuantía mínima para no tener que corregirlo después. Llegamos a la mínima, se considera integrado y llegamos a armar en el último piso, o sea, en los primeros 3 niveles, con 4 filas del 16 y 8 del 12, que es la sección como está allá abajo. Y en la de arriba, 4 del 16 y 4 del 12, que es como está arriba. Y bueno, vamos a verificar las cuantías. Ya dijimos que la mínima la iba a verificar porque ya habíamos tomado el criterio de mínima cuando la diseñamos. Y bueno, vamos a controlar la máxima, que en todos los casos cumple. ¿Bien? Bueno, ahora seguimos con el diseño. Como ustedes ven en la planilla, sigue el diseño flexional. Y ahora, toda esta parte de la planilla está dedicada a los algoritmos. Escribo por combinamiento por pandemia. Si ustedes ven la planilla, en la primera parte dice zona potencial de contraplástica. O sea, ahí vamos a determinar cuál es la zona contraplástica. ¿Sí? Después digo, escribo para restringir el bandero en zona contraplástica. Después escribo para restringir bandero en zona normal de la columna. Después, confinamiento. Algunos parámetros que necesitamos para calcular el confinamiento. Bien, confinamiento en zona de contraplástico y confinamiento en zona normal. ¿Se ubican? Tenemos que ir verificando todos los estilos para todos estos casos. Vamos a tratar de ir viendo los conceptos y yo le voy dando los valores. Obviamente, me parece algo tedioso, pero cuando usted lo tiene activado en una hoja de Excel, prácticamente toda la planilla se calcula solo. Usted va a ir verificando valores, nada más. ¿Está bien? Ahora vamos a ver, es tedioso. Entonces, primero tenemos que definir la zona contraplástica. Y lo que vamos a hacer, vamos a recordar los conceptos y tenemos dos casos. El diagrama de momento, estos son los diagramas de momento para las combinaciones de carga. ¿Sí? Para las combinaciones de carga, para todas las combinaciones de carga, los diagramas de momento en columna. En general, si presentan un punto de inflexión dentro del piso, estos que están acá en línea de trazo, son esos diagramas de momento de la carga. Si tiene un punto de inflexión en el piso, estamos en este caso. Pero hay otras columnas que para los estados de carga tienen un punto de inflexión fuera del piso. O sea que el diagrama de momento en este caso sería este que está ahí. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es el diagrama? Eso es el diagrama de momento en columna. ¿Cuál es el diagrama de cálculo para la longitud del rotor de la plástica? Bueno, en este caso es tomar ese ángulo que es el diagrama de momento lineal y aumentarlo un poquito. O sea, un 20%. Trabajar con un 0,8 del ángulo. Para que dé un diagrama de momento como el que está ahí marcado en gris, que es el de trabajo. En este caso, lo único que hacemos es, en la cara de la viga, usted fíjense que acá está el eje de la viga inferior y ahí está el eje de la viga superior. ¿Bien? Colocar el momento de capacidad de la columna en la parte superior y 0 en el eje de la viga. Entonces, en este diagrama es en el que vamos a calcular la sola estructura plástica. El diagrama de cálculo solo para eso. ¿Está bien? Me voy a explicar por qué hacen eso exactamente. Entonces lo único que me dice es que de la forma que yo determine el diagrama, ya sea de esta o de esta, este es el diagrama que está acá, lo corto, bueno, y ahí ya más explico cómo hacer. ¿Qué es lo que hago? Mi esfuerzo axial, ¿sí? PU, dependiendo entre qué límites está, si es menor a 0,25 del máximo esfuerzo axial que de la columna, que es multiplicar la voluntad por pi, F'(C) por pi, ¿sí?
Este phi acá se puede tomar como 0,9 o 0,35, no hay mucha variación. Entonces, si PU es menor a este valor, tengo esto, si está entre 0,25 y 0,5 eso, y si está entre 0,5 y 0,7, eso también. No pueden ser, en la parte física, no podemos tener cargas PU mayores a 0,7 de phi F' más CAG. Lo tenemos que enseñar. ¿Está bien? No podemos estar por arriba. Bueno, depende en qué caso nos ubicamos, y acá con qué esfuerzo axiales trabajaríamos. ¿Con el mínimo o con el máximo? Máximo. ¿Está bien? Más esfuerzo axial, tenemos más longitud de soto plato. Por eso cuando empezamos nosotros necesitábamos una columna de esfuerzo axial mínimo y otra de máximo. Porque, por ejemplo, el diseño flexional lo hicimos con el mínimo, pero para esto necesitamos una columna de los máximos. ¿Está bien? Entonces, el máximo esfuerzo axial tenemos en qué lado subir. Y acá tenemos los coeficientes gamma, que es 1, 2 o 3, que multiplican las dimensiones de la columna. A por la barra, por B o A por H. ¿Bien? Y por otro lado, el coeficiente eta, que multiplica al momento. ¿Cómo hacemos esto? Por ejemplo, acá tomamos 0,8 de M0C. Entonces, la distancia donde el momento cae 0,8 de MC es esa distancia en la que me fija la longitud de la figura plástica. ¿Está bien? O sea, la longitud de la figura plástica es esa longitud en la cual el momento cae a 0,8 del momento máximo de capacidad. ¿Bien? Nosotros vamos a simplificar esto, porque si no, para determinar la longitud de la figura plástica tenemos que determinar los M0C. ¿Bien? ¿Cómo se puede simplificar? Solamente para este caso se puede simplificar. Por eso el reglamento se complica un poco con el M0C, pero es la forma que tiene para meter los dos casos en una misma bolsa y poder dar los coeficientes para todo el mismo. ¿Está bien? Pero lo que vamos a desarrollar ahora es para este diagrama, donde tenemos un punto que corta ahí. El punto de inflexión está dentro del piso. ¿Bien? Entonces, vamos a suponer que todo está en la altura de la columna. HC. ¿Bien? Acuérdense, lo vimos recién, que nosotros necesitamos la longitud para donde cae eta. O sea, yo acabo de tener una longitud, acabo de tener eta de M0C. ¿Está bien? Y lo que a mí me interesa es este valor. Eso que es la longitud de la plástica. Bien, entonces vamos a hacer una relación del triángulo. Este valor es a esta altura, como este valor es a esta altura. ¿Está bien? Vamos a hacerlo así. Entonces, M0C es a altura de la columna menos altura de la viga sobre 2. La altura de la columna llega hasta acá, ¿no es cierto? Es contar la mitad de la viga. Acá la altura de la columna es contar la mitad de la viga. ¿Bien? Este momento es a este lado, como el momento que yo necesito calcular es a h de la columna menos h de la viga sobre 2 menos longitud de la rótula plástica. ¿Está bien? Bueno, nosotros necesitamos longitud de la rótula plástica. ¿Bien? Pero ustedes vean acá qué pasa. Estos dos términos se simplifican. No necesitamos evaluar el momento es eso. ¿Se ubican? Vamos a despejar esto, entonces esto va a pasar por allá, esto por acá. Creo que quede. Vamos a cerrar un poquito. H de la columna. H de la viga sobre 2 menos LP. Es igual a esta por la altura de la columna menos la altura de la viga sobre 2. ¿Bien? Entonces, ahora LP es igual a la factor y esto es factor común va a quedar altura de la columna menos altura de la viga sobre 2 por
Eta menos Eta menos U. No, 1 menos E. 1 menos E. Sí. ¿Está bien? Sí. 1 menos E. 1 menos E. ¿Está bien? Me parece que esta varía. Ahora 0,8, 0,7 o 0,6. 0,8, 0,7 o 0,6. ¿Está bien? Entonces directamente esto puede quedar. Otra simplificación que en general se hace es considero que HB sobre 2 y lo tomo como 0, para no complicar más. Sí queda directamente la altura de la columna. Bien, aparte de la seguridad. Entonces directamente lo que se puede hacer simplificadamente que la longitud de la rotura práctica es la altura de la columna, esto lo tomo como 0 por 1 menos e. Y este 1 menos e va a ser, en el primer caso, 0,20, en el segundo 0,30 o en el último 0,40. ¿Está bien? Entonces directamente la altura de la columna por 0,20, por 0,30 o por 0,40 depende del caso que esté. Y no tenemos que andar evaluando los M0 para ver la distancia acá y todo lo demás. ¿Está bien? Entonces yo acá le agregaría un factor, no sé, θ, y la altura de la columna. Ese θ vale 0,2, 0,3, 0,4. ¿Está bien? Y esta parte vale solo si nuestro diagrama de momento en la columna para los estados de carga posee un punto de inflexión dentro del piso, que es en general lo que va a pasar para los casos comunes. ¿Está bien? Entonces directamente para estos casos comunes nosotros en vez de trabajar con esta opción vamos a trabajar con esta que es más sencilla y directamente multiplicamos la altura de la columna por ese factor. ¿Está bien? Una forma de simplificar un poco el reglamento. Vamos a la perilla. Lo primero que tengo que hacer entonces es calcular phi entre prima c por aquí para poder fijarme en qué caso estoy con la reacción. Esto yo lo he calculado en 2880. Para todas las secciones iguales porque tienen la misma resistencia y no la misma dimensión. ¿Cierto? Bueno, y en todos los casos, si comparamos estos valores con los máximos, o sea, con el esfuerzo axial, dijimos que con los máximos, ¿verdad? Que eran los que me daban más zona electrocástica. Todos estos son menores al 25% de esto. ¿Está bien? Son menores, todos, cada uno de los valores en cada sección es menor al 0. Esta es que evaluar, por supuesto, cada sección por separado. En este caso, todos los valores máximos son menores al 25% de esto. Entonces, estamos en el caso primer caso, vamos a tener una vez la máxima dimensión, ¿se acuerdan que era de 400 por 400 milímetros? Esto da 400, esto da 400, 400, 400, y el eta
DMC, dijimos que lo vamos a trabajar aquí simplificado, era, ¿se acuerdan? 0,20 por la altura del piso. La altura del piso era 2,90 o 2.900 milímetros por 0,20 da 580. 580. Entonces nos quedamos con 580. Y es más. ¿Está bien? Entonces, está en centímetros, bueno, obviamente, o lo redondeamos directamente a 60. Esto es hablando del diseñador. Seguimos. Bien. El pandeo de la moldura longitudinal. Primero en rótula plástica y después en zona normal. Eso vamos a ver que nos dice el reglamento. El reglamento nos nombraba 3 zonas críticas en columna. Una zona crítica 1 es aquella zona donde se va a formar rótula plástica. Lo que nosotros le hemos diseñado para que así sea. En nuestro caso tenemos, en las columnas, tenemos 2. La base en planta baja y el capitel del último piso, ¿verdad? Entonces van a ser zonas 1, zona crítica 1. Zona crítica 2 es aquella columna donde yo no espero que se ponga en rótula plástica, que las diseño para que así no sea. Pero son zonas críticas porque son zonas extremas de columna igual. Como siempre les digo, si el mundo se da vuelta, tal vez se ponga una rótula plástica ahí. ¿Bien? Entonces, en nuestro caso son todas las columnas intermedias y el capitel de la planta baja y la base de la última planta. ¿Está bien? Y zona normal es la zona que está entre 1 o 2, lo que sea. No importa la zona que es zona extrema, es la zona central. ¿Bien? Entonces, ¿qué me dice para prevenir el pandeo de la moldura comprimida? En zona de rótula plástica, me pide primero que haga la disposición de los estribos, como pasaba en vivo. En este caso, todas las barras longitudinales tienen que estar contenidas por un estribo, por un codo de un estribo. Salvo que la barra se encuentre entre 2 que distan menos de 200. Y que cumple con ese requisito. Por ejemplo, acá hay más de 200, acá hay menos, entonces no hace falta un estribo. Acá sí. Bueno, se eligió ese estribo, se podría elegir uno en una rama acá y otro así. ¿Está bien? En nuestro caso, lo primero que tenemos que hacer es la disposición de los estribos. Arrancamos por acá abajo. El primer estribo que siempre va es el perimetral fuera. Todas las barras. ¿Sí? Y ahí que tenemos que hacer, analizar qué distancia hay entre esa barra y entre esta para ver si se separa las dos del centro. ¿Se acuerdan que la sección era de 40 por 40? Así que obviamente de acá a acá hay más de 20. De las dos barras extremas hay más de 20. ¿Bien? Entonces necesitamos otro estribo más. Vamos a tener que poner un estribo para estas dos barras. ¿Sí? Y otro estribo para las otras barras. ¿Bien? Vamos a ver con un gancho el uno no alcanza porque si tenemos 40 menos 4 de recubrimiento, dividido en 3 me dan 12. Te va a quedar de 30 y pico, tenés 10, un poquito más de 10 cada uno. 10, 20, 30, un poquito más de 10. 10, 20, va a estar. Claro, pero yo me refiero, si se le pone el gancho a uno del medio, el otro podría quedar Claro, para cumpliendo el si sacás bien las dimensiones, pero tenés un poquito más de 10 entre cada uno. Entonces, si dejás una sin gancho, va a tener 10, un poco más de 20. Y ahí sí, yo preferiría colocar el estribo de atrás para que quede simétrico con el estribo también. ¿Ves? Y a las arriba podemos hacer, bueno, el estribo perimetral es el primero que se coloca. Estamos en la misma situación cuando va a interno. ¿Qué vamos a hacer? O armamos un estribo en rombo o dos de una rama. ¿Bien? ¿Qué le hacemos? ¿De una rama? Entonces vamos uno por ahí y otro por ahí. ¿Bien? Entonces cubrimos lo primero que tenemos que hacer, que es la disposición de los estribos para columna. ¿Bien?
separación máxima del trigo. 6 veces D sub P, diámetro de la barra longitudinal, o la dimensión de la columna dividida en 4. Aquí la definición. ¿Bien? Esto es como hacemos antes. Nosotros acá tenemos el sobre trigo. Podríamos adoptar. ¿Se acuerdan que estas barras son del 16 y estas del 12? Entonces, para el trigo de afuera podemos adoptar una separación porque restringe barras del 16. Y para los de adentro, otra separación porque restringe barras del 12. ¿Qué es lo que se hace en la práctica? Tomar la misma para los dos. Porque ya de por sí estamos complicando bastante la obra con el trigo y todavía encima le vamos a dar separaciones distintas para cada capa de trigo. ¿Me explico? Ahí ya nos terminan de notar. Entonces vamos a tomar la más instintiva, que es la del diámetro más chico. Sería entonces 6 veces la barra del 12. ¿Está bien? El requisito sería 6 veces 12 milímetros, que son 72 milímetros. ¿Bien? Y la otra es las dimensiones totales dividido en 4, 400 dividido en 4, 100. Entonces, los dos en este caso quedan 100 milímetros. Bien, entonces podríamos adoptar, ¿cuánto les parece que adoptemos? 10. 70. Ah, perdón, 70. 100 no podemos porque tenemos por el otro requisito peor. Entonces adoptemos 70. 7 centímetros. Y lo otro que tenemos que cumplir era el tamaño mínimo de los trigo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo dije que en general no iba a ser un requisito restrictivo, que en general verificaba? Vamos a ver en este caso. Entonces, como digo, lo van a hacer 2 o 3 veces y después se van a dar cuenta cuando verifique y cuando no. El área de una rama de trigo es igual al área de las barras longitudinales que restringe dividido en 16 por la separación. Este cociente era siempre 1 por la separación que hayan ustedes adoptado para el trigo dividido 6 veces de su B. Bien, entonces supónganse, tomemos para el trigo, parece que está ahí, el azul. Entonces, el área de un estribo azul va a ser igual al área de las barras longitudinales que restringe. Restringe del 12, ¿verdad? ¿Bien? Entonces va el área de un filo del 12. El área de un filo del 12 dividido en 16 por este cociente es 1, ese que hemos adoptado 70. Dividido en 6 veces se sube. ¿Bien? Bueno, 113 obviamente por la barra del 12, dividido en 16 por 70, dividido en 6, dividido en 12. 9,2. Este lado 9,2 milímetros cuadrados. Ese es el área mínima. ¿Bien? Y obviamente un FI del 6 tiene 28. O sea, con un FI del 6 ya estamos cubriendo. ¿Está bien? Si lo hacen para nuestro caso, también les va a dar un FI del 6. No es, como les digo, no es restrictiva en general la expresión. Igual está puesta y ya se van a dar cuenta de algunos casos, pero en general no es restrictivo. Entonces, para pandeo, con que coloquemos un estribo FI del 6 cada 70, con la disposición que hemos marcado allá, siguiendo los requisitos, estaríamos cumpliendo. Bien, para zona de plata. Entonces, nos vamos a ir planilla donde hemos puesto qué diámetro hemos adoptado, qué separación y qué cantidad de ramas. Y el área total de una capa de trigo. ¿Qué diámetro del trigo? Del 6. ¿Qué separación? 70. ¿Cuántas ramas? Bueno, para la columna de arriba tenemos 3 ramas. Para la columna de abajo tenemos 4 ramas. ¿Está bien? Y el área total, bueno, será el área de 3 ramas del 6 o de 4 ramas del 6, que son 85 en el primer caso y 113 cuando tenemos 4 ramas. Entonces acá informamos el área total, que la vamos a necesitar para comparar con cortes después, como pasaban vigas, por eso lo informo acá.
Entonces, por pandeo elegido del 6 a la 70, con 3 o con 4 ramas, depende del caso, viene el área total de una capa de estilo. ¿Está bien? Otra cosa, otra aclaración. Yo acá he colocado, por ejemplo, la cantidad de ramas y el área total, una sola. O sea, vale para las dos direcciones. Pero supongo ustedes que van a tener una sección rectangular con unas ramas en una dirección y otras ramas en otra dirección. Entonces este tendría que estar desdoblado. ¿Sí? En X y en Y, ¿cuál es el área total en X y en Y? Para que después el corte lo comparemos con el del X, el corte en X y el corte en Y con el corte en Y. ¿Se ubica? En este caso, como era cuadrada, lo simplifiqué así. Pero tienen que tener en cuenta eso. En otro caso. ¿Bien? ¿Seguimos? Vamos a ver qué nos dicen para la zona normal, para reunir el pandero, la columna, que lo va a hacer los primeros de la columna. Esto es lo que nos decía para la zona normal. Ya hemos pasado por acá. Y ahora vemos que para zona crítica 1 o zona crítica 2 nos pide igualemos la misma expresión que hemos tratado, las mismas separaciones, lo que ya hemos hecho. Eso vale para las dos zonas, por eso hemos puesto las columnas para toda la casa. ¿Bien? Y para zona normal nos dice que el área de una rama tiene que cumplir con la misma expresión, pero multiplicada por 0,7. O sea, si ya la cubría antes, un fil de 6 lo va a seguir cubriendo ahora, porque todavía me pide menos, me pide el 70%, nada más. ¿Está bien? Y lo que sí me cambia es la separación. Me permite estar 10 veces el sub b o altura o ancho dividido en 3. ¿Bien? Entonces la disposición va a ser la misma. Esta expresión ya la cubre. Ya la cubría antes, la va a cubrir más ahora. Que sí cambia la separación. De vuelta, vamos a tener separaciones distintas para cada barra, vamos a adoptar la misma. O sea, para los dos la misma. La misma va a con fidel 12 acá. Entonces son 10 veces 12 milímetros. 120 milímetros. ¿Bien? Y las dimensiones divididas en 3 son 133. Para las dos, porque es cuadrada, es lo mismo. Entonces nos quedamos con ¿cuál? 120. ¿Bien? Entonces, volvemos a nuestra planilla. Vamos a buscar el fidel 6, en todos los casos, la misma disposición, es decir, que tenemos 3 ramas y 4 ramas en las otras. Y si la separación la vamos a llevar a 120, que será normal. ¿Bien? Y el área total sigue siendo lo mismo que antes. Porque tengo 3 ramas del 6, igual que antes, 4 ramas del 6, igual que antes. Los objetivos allá porque no sabemos si van a quedar eso. Puede verificar el corte, vamos a ver. Todavía no sabemos. Sí, la disposición, pero no sabemos los diámetros, todavía no hay separación. ¿Sí? Tenemos valores límite. Límite mínimo para diámetro y límite máximo para separación. Y la forma de acomodar. No tenemos mencionado todavía los estribos. ¿Está bien? Vamos a confinamiento. Creo que me decía el reglamento para confinamiento. En zona crítica 1 nos da una expresión. ¿Sí? A verificar. Y nos daba también separación. Las separaciones coinciden con las de pandero. Es decir, ya elegimos separaciones de pandero, son las mismas para el confinamiento.